Bienvenido, bienvenida, como cada lunes, a este nuevo podcast en Espacio de Conciencia, donde vamos a trabajar ese crecimiento personal que tanto nos gusta. Y hoy vengo a hablar de esos pensamientos tóxicos que hemos escuchado hablar, pero realmente no identificamos muy bien qué es eso de un pensamiento tóxico o cuáles son, cómo podemos identificarlo. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Bueno, hoy os quiero regalar también una reflexión para aquellas personas que se queden hasta el final. Y, y me gustaría empezar por, bueno, ¿qué entiendes tú por pensamiento negativo? Por pensamiento que te hace daño, por un pensamiento que podemos decir como si nos envenenara. Bueno, para mí eso es un pensamiento tóxico. Pero, siempre hay un pero, no quiero que nos quedemos con esa definición de pensamiento tóxico, porque realmente podemos soltar ese pensamiento y, bueno, y poder tener pensamientos saludables. Y tiene mucho que ver con nuestra forma de hablarnos. ¿Cómo me trato yo a mí? Te lo pregunto a ti. ¿Cómo te tratas? ¿Utilizas más esa voz mm, que viene de nuestra mamá, así una voz más dulce, más amorosa, más benevolente? ¿O utilizas más esa voz, pues, más desde papá, esa voz exigente, esa voz, bueno, más ruda, una voz que, que conlleva un poco de culpa, eh, incluso ira y, ¿por qué no? Miedo. Plantéate unos segundos cuál es esa voz que predomina en ti. Y sí, normalmente ni nos paramos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo que cómo me hablo? Sí, yo hablo algunas veces conmigo, eh, pero no sabía que había formas de hablarme o no sabía que no era tan consciente que utilizaba una voz más crítica, una voz más exigente conmigo y, y a lo mejor ese tipo de voz me hace daño, mm, digamos que me llega a esa emoción donde me frustra, donde, bueno, me siento culpable y me siento mal. Y, y bueno, y por supuesto, no solo me pasa a mí, sino a lo mejor también le pasa a mi alrededor. ¿Cómo es mi círculo? ¿Con qué personas me relaciono? Bueno, tranquilo, tranquila, no pasa nada. No pasa nada si no he sido consciente de esos pensamientos más tóxicos. O, bueno, a mí no me gusta catalogarlo como tóxico, pero sé que a la inmensa mayoría de las personas le gustan las etiquetas y la palabra tóxica, pues, bueno, tiene una connotación negativa fuerte, ¿no? Y bueno, yo quería hacer esa mención para que podamos liberar a nuestros pensamientos, podamos liberarlo, ese pensamiento que catalogamos como negativo, que siempre, siempre trae una información, ¿vale? Esto me encantaría que lo tengáis en cuenta. Algunos de mis pacientes o clientes e incluso a los alumnos, cuando hablamos del tema de las emociones
cuando estoy ahí, bueno, dirigiéndole en el inconsciente y se encuentra con una emoción y no sabe qué hacer. Y le preguntamos a la emoción, le preguntamos, ¿a qué has venido? Que, bueno, le preguntamos, ¿qué necesito saber de esta ira? ¿Qué necesito saber de esta culpa? ¿Qué necesito saber de este miedo? ¿Qué necesito saber de este pensamiento que me llega una y otra vez y no me deja, ¿verdad? En psicología, bueno, lo llamamos el rumiar, como las vacas que están ahí rumiando en todo momento. Pues ese rumiar, ese pensamiento rumiativo, es el pensamiento que tenemos que soltar, ¿vale? Identificarlo y soltarlo, porque, bueno, porque no nos va a ayudar mantenerlo, ¿de acuerdo? No nos va a ayudar. Y como bien os decía, a mí me encanta, bueno, cuando estoy trabajando, pues dirigir a la persona, acompañar a esa persona a que se haga preguntas, a que le haga preguntas sus emociones. Qué interesante, ¿no? Que, bueno, algo tan fácil y nunca lo hemos hecho. Bueno, em, podemos empezar a hacerlo, ¿no? Podemos preguntar a esa emoción que hay detrás de ese pensamiento, ¿vale? Y, y podemos identificar qué información nos trae, ¿de acuerdo? Y a lo mejor ese pensamiento que en principio viene siendo muy tóxico, viene siendo negativo, resulta que nos da una información muy positiva que necesitamos tomar conciencia. Y ese es el camino a la liberación. Al final es aprender a identificar ese origen de esos pensamientos, esa raíz que nos hace daño, que, bueno, que esa voz pues nos, sí, no, vuelve y vuelve y viene otra vez y no conseguimos soltarla, ¿vale? A mí me encanta hacer un ejercicio cuando le doy vueltas a algo y no tiene ninguna solución. Estoy en el problema, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que, que permanecemos en el problema y no buscamos esa solución, sino nos quedamos ahí dándole vuelta y vuelta a ese pensamiento. ¿Y cómo lo hago? Y hay veces que tenemos que soltar ese cómo o ese por qué. Y en el momento que lo soltamos, puede aparecer una idea a través de una persona o a través de, bueno, de, de una lectura o da igual el lugar de donde venga. Pero lo importante es que tú tomes conciencia de, ala, esto es lo que yo necesitaba. Me lo apunto. Porque ya sabemos, y si no lo sabemos, empezamos ya a tomar conciencia que todo lo que pasa afuera también está dentro. Y mi mundo interior, a medida que cada vez voy conociéndolo más, el mundo exterior también me da muchísima información de mi mundo interior. Por lo tanto, existe una conexión de mi mundo interior y de mi mundo exterior. Pero bueno, eso ya lo hablaremos seguramente más adelante. Ahora no quiero profundizar en eso y quiero seguir con esa parte de esa liberación. Puedo, bueno, en la psicología cognitiva pues se dice que hay que aceptar incondicionalmente a ese pensamiento y no catalogarlo como tú no, que eres negativo y me haces daño, sino, oye, acepto que tengo esto, pero ¿qué información me traes? ¿Qué tienes para mí? Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer donde hago una respiración profunda.
y cojo y apunto en un papel esa emoción que me ha generado ese pensamiento. Y a esa emoción la voy a traer. Voy a traer a esa emoción. La traigo a mi cuerpo. Y la voy a identificar en algún lugar de mi cuerpo. ¿Dónde está esa emoción? A lo mejor la siento en el pecho, en la espalda, en el trapecio, en el estómago. Identifícala, identifícala. Y cuando la hayas identificado, ponle un color. A lo mejor puede ser amarillo, verde, rojo, el que te llegue, sin pensar demasiado, sin dudar. Una vez que tengas ese color identificado, cierra los ojos y imagínatelo. Imagínate esa emoción en ese lugar de tu cuerpo, de ese color, y pregúntale. Hazle algunas preguntas. ¿A qué has venido? ¿Qué necesito saber? O a lo mejor es una pregunta más específica que solo tú sabes. Aprovecha, puedes preguntarle y seguramente te va a llegar una información a través de una imagen, a través de una palabra, o también puede pasar que no te llegue nada. A lo mejor no tienes que saberlo y también está bien. O a lo mejor no le has hecho esa pregunta adecuada. Puedes seguir intentándolo. Y cuando hayas conseguido esa información, bueno, le das las gracias a esa emoción porque, bueno, normalmente catalogamos como negativa esa información o positiva a esa emoción. Pero al final, bueno, todo es un poco más neutro de lo que parece y le damos las gracias. Bueno, y ya podemos abrir los ojos y apuntar esa información que nos ha dado para que no se nos olvide, si así lo deseamos. Bueno, yo quería terminar con un cuento budista que, que me encanta y, y bueno, y lo voy a dejar como un cuento así a modo reflexivo, ¿de acuerdo? Pues había un monje que se fue con una barca a mitad de un lago y empezó ahí en su bote a meditar. Y al cabo de un buen rato, cuando él estaba meditando, recibe un gran golpe de la barca y casi lo cae. Y abrió los ojos súper enfadado y dijo, ¿quién osa darme un golpe mientras estoy meditando? Súper enfadado. No sé si lo visualizáis, a un monje enfadado, pero sí, los monjes también se enfadan
y podemos verlo, podemos ver ese enfado y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, pues al abrir los ojos resulta que no había nadie, que solo había otro bote vacío. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde estaba su ira? ¿De quién era? Dejo estas preguntas abiertas para que las contestes tú, ¿de acuerdo? Y si las contestas aquí abajo, eh, en la cajita, me encantará también aportar y nutrirnos, pues, como a mí me gusta, unos con otros. Si te ha gustado este podcast, dale a like, por favor, para poder seguir generando más contenido como este para ti. Espero que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. Chao.